Pero este carro llegó a Medellín antes que todos, un carrito chiquitico, muy frágil, con mucha madera y todo eso. Hizo la plaza de mercado de Medellín con su plata, todas las galerías de Medellín, y tenía banco. En el comparativo de BMW y Mercedes, y no lo tomen como algo antipático porque lejos de serlo, la línea en deportividad sí es mucho más rápido el acceso de BMW lo que vimos con AMG en Mercedes. Tengo la llegada aquí anotada de BMW, por ejemplo, mucho más moderno, por supuesto. Bienvenidos a SPD Network, el mejor espacio del sector automotor. Estamos con José Klopatowski para hablar de todos los temas que atañen a todo el automóvil. José, hoy con historias y contar un poco que usted conoce más que quizás todos los que pueden tener datos aquí en Colombia acerca de la llegada de marcas y demás. Y se lo pregunto, se lo traigo a colación, José, porque han llegado tantas marcas al país, de tantos vehículos, de tanta proveniencia, que quiero hablar. ¿Qué sabe usted cómo llegaron las marcas europeas a Colombia? ¿Cómo fue esa entrada al mercado? Sobre todo de los dos actores principales que se conocen, que son BMW y Mercedes, a pesar de que hubo muchas marcas inglesas. Cuéntanos un poco cómo llegan al país estas marcas, cómo llega BMW, cómo llega Mercedes. Bueno, digamos que Colombia, saludo cordial a todos, digamos que Colombia es un país que se surtió básicamente de Estados Unidos, ¿sí? Correcto. De los carros americanos. Era mucho más complejo traer carros de Europa y tal. Sin embargo, el primer carro que llegó a Colombia fue un de Dion Bouton francés, en 1800 algo, ¿sí? Llegó a Medellín desarmado. Que está, entiendo por ahí que la historia dice que todavía existe, por ahí vi unas fotos en el Museo de Transporte, pero también que lo enterraron, una cantidad de cosas. Le voy a cosas, meter ¿no? un bocadillo. Ese carro llegó en 1890 y pico. ¿Sí? Antes que a Bogotá llegó en un Cadillac en 1909, algo así, que trajo la familia Duperli, que también fue la inventora, fue la precursora del cine y la fotografía, etc. Pero este carro llegó a Medellín antes que todos. Pues ir a Francia a comprar un de Dion Bouton cuando los estaban inventando, ¿sí? Un carrito chiquitico, muy frágil, con mucha madera y todo eso. Lo trajo un señor que se llamaba Coroliano Amador. Coroliano Amador era un emprendedor, negociante, muy rico, muy afortunado. Hizo la plaza de mercado de Medellín con su plata. Todas las galerías de Medellín. Y tenía banco propio, Qué bárbaro. el Banco Amador. Trajo el carro nunca funcionó con chofer y todo, pues. Nunca funcionó. Yo creo que las 2 o 3 latas de carburante que traían se secaron. Imagínense eso en el barco, en el Magdalena, subiendo el carro desarmado por todos los caminos de herradura con mulas y todo eso. A Medellín llegó y nunca funcionó, que se sepa. Parece que un señor de una droguería les prestó como un éter, como alguna cosa así, para que lo prendieran. Y parece que hizo 3 o 4 cuadras hacia una plaza donde había una feria. El carro quedó en una finca, pues que en el poblado de hoy, sí que la finca de la familia, creo que la nieta de este señor o la hija, ¿verdad? No tengo precisas las fechas, lo tenían ahí en la finca, le habían quitado el motor y tal, y lo usaban los niños, los nietos, para botarse por los barrancos del poblado en el carro. Pues, eso no era nada, sí. Eso no era nada, sí. Y pues era un peligro. Eso sí era un peligro, porque son muchachitos botándose por ahí en ese No va a aparato. tener ni freno ni nada. No, ¿qué va a tener? Y entonces la señora dijo, no, olvídense de eso, y lo enterró. Hizo un hueco y lo enterró. Ah, entonces es verdad que Es el carro verdad, lo enterraron. Okay. total verdad. Casualmente, no hace mucho, hace unos 7, 8 años, estábamos en Barcelona con mi señora y con una amiga de ella que se llamaba Marta Amador. Y no sé por qué algún mensaje me llegó sobre el libro que estaba haciendo Juan Guillermo Correa sobre la historia del automóvil en Colombia, que es una obra espectacular. Si la pueden conseguir en Medellín, en el Museo del Transporte la venden. Son 2 tomos intensísimos, de casi que carro por carro, que llegó a Colombia. No sé por qué me llegó un mensaje y tal, y le dije a ellos en la mesa, me están preguntando por un carro, unas cosas del carro del de Dion Bouton de Colombia. Y Marta me dice, pues ese carro era de mi familia. Las fotos las tenemos nosotros. ¿Qué nota? Eran como las 9 de la noche y le escribí a Juan Guillermo con SOS, se despertó y tal. Mientras tanto llegaron las fotos, Marta llamó al hijo que vive en Los Ángeles o en California y nos mandó las 3 o 4 fotos que había. Le dije a Juan Guillermo, pare la edición del carro. Porque los paisas, ¿qué hicieron? Los paisas del Museo de Antioquia se fueron a Francia, compraron un carro igual, ¿sí? Lo trajeron a Colombia, lo participaron a Londres Brighton. Hace poco escribí la historia. Lo trajeron a Colombia como sustituto del primer carro, pero por supuesto no es el original. Y habían hecho un dibujo del carro para la portada del libro y pues tenían 2 o 3 ilustraciones ahí alegóricas a la época. Le dije, pues pare su libro en la imprenta porque le tengo la foto original.
Qué barbaridad. Y ahí apareció la foto de pura chiripa, pues, en medio de unas tapas ahí en Barcelona. Y ese fue el primer carro que llegó a Colombia. Después llegó un Cadillac, ¿sí? Y yo creo que se van todos por el lado de los carros europeos. Pero digamos que antes de la guerra sí hubo por ahí Renaults y Fiats, llegaron, sí, llegaron algunos Mercedes. De hecho, en Atrio hay un Mercedes del año 36 o 38 en la exposición. Pero Pero estos son no, particulares, o sea, esto no hay marcas acá todavía. pues tal vez sí había representantes, distribuidores, ¿no? Pero no una cosa formal. Y pues viene la guerra. Y pues la guerra bloquea todo, ¿sí? Y los carros, digamos que Europa llega más en forma después de la guerra, ¿sí? A pelear contra los carros europeos. En el año 50, Con los americanos a pelear. perdón, para los americanos, sí. En el año 52, 53 aparecen los Volkswagen, los escarabajos, y el Renault 4CB, ¿sí? Que es el chiquito con el motor atrás, lindo el carrito. Y empiezan a llegar ese tipo de carros, llegaron algunos Fiat, y también antes de eso apareció Mercedes, ¿sí? Importando carros, pero ya era otro nivel, era de mucho lujo. Y Fiat también aparecen algunos por ahí en esos tiempos, ¿sí? Pero digamos que el carro europeo demora mucho en implantarse en Colombia y en cambiar la cultura, ¿sí? Realmente la cultura del carro colombiano era Ford, y era Chevrolet, y era Chrysler, y eran los V8, y eran los carros grandes, hasta que aparece el Renault 4. El Renault 4 le da la vuelta a todo. Entre el Renault 4 y el Simca entierran todos esos carros. Eso sí fue un cambio, pero de todas maneras llegaron muchas marcas. Cronológicamente no tengo exactamente los puntos, pero le puedo citar que llegó pues Volkswagen, obviamente, con los escarabajos muchísimos, ¿sí? Después hubo, ya mucho más moderno, pero en los años 60 y pico, no sé por qué diablos a la curia le dieron cierta prevalencia, ¿sí? Y todas las monjitas andaban en microbús y los padres andaban todos en escarabajos, ¿no? Pero era cierto, ¿sí? Todos tenían su escarabajo. Mercedes llega a 40 y pico, por allá, una cosa así. Tengo la llegada aquí anotada de BMW, por ejemplo. Mucho más moderno, por supuesto. BMW debe llegar en el año 68, por ahí. Y los primeros BMW los trajeron para mover a toda la cardenocracia, ¿sí? Cuando vino la visita del Papa Pablo VI, ¿sí? Para mover a todos los cardenales y obispos y todo eso trajeron un contingente de BM, no sé cuántos. Pero eso no era marca, no era nada, eran unos carros que No, venían particularmente para importados esa visita. por una persona, ¿sí? Para ese evento. Esos carros se quedaron en Colombia, ¿sí? Los nacionalizaron y esa persona pues trató de hacer algo de negocios y tal, pues espero no equivocarme, pero operaba en una bodega cerca de la Avenida de las Américas, ahí tiene eso guardado, bodega que pertenecía a los actuales importadores de BM. Y en esas contingencias económicas y toda esa vaina, la familia importadora de los BM de hoy se quedó con la marca. Y ahí arranca, en el Congreso Eucarístico del año 68, con la llegada de Pablo VI. Pero hubo otras marcas, mire. Le cito Opel. Opel sí hubo viejos antes de la Pero guerra. oficiales, o sea, digamos, marcas en Colombia, o esto eran representantes que traían No, algunas unidades. representantes, con unidades sueltas, sí. Ok. Opel llegó antes de la guerra, hubo. Pero también aparece en los años 52, 50 y pico, con carritos muy chiquitos, ¿sí? Aparece marcas... De los ingleses no hubo nada, o sea. bueno, claro, a los ingleses sí. Lo traigo en contexto, estamos hablando muy de alemanes, Sí, estamos hablando de los pero con alemanes. pasar cómo entran los europeos al mercado. Pues aparece Fiat también, ¿sí? Los Fiat vienen. Los ingleses le aparecen con los carros de sport, naturalmente, ¿sí? Con los MG, los Jaguar, los Triumph, los Austin Healey. Eran exóticos, eran pocos, ¿sí? Y digamos que los ingleses, pues, marcan aquí un momento importante que es el primer carro que se ensambla en Colombia es inglés. Es un camión Austin con motores. Bueno, ahí también los americanos en la CCA, en la Colombia, en Lara Hermanos en la época, pero con motores arranca con camiones Austin y con microbuses Austin, que eran totalmente opuestos al terreno y a la cultura y a todo lo de Colombia, y fueron un fracaso. Y ese convenio con Austin terminó pronto e ingresó Chrysler, que a propósito está cumpliendo un siglo en este momento. Chrysler hizo en Estados Unidos pues cosas increíbles. Un carro de turbina que lo iban a comercializar, pero eso fracasó naturalmente, porque eso no se hace sino silbar y levantar polvo. Pero hay una cosa importantísima que es el motor Hemi.
Claro. Cuando me devuelvo a Que Europa. vuelve, ¿no? ¿Ah? Vuelve otra Vuelve, lo vez. están volviendo a hacer, claro. Volviendo a Europa, pues digamos que los alemanes, eso como nuestro tema de hoy, aparecen varias marcas que pues desaparecieron. Warburg venía de Europa Oriental, ¿sí? Venía de Europa Oriental y eso fue muy famoso, los Warburg, corrimos en eso mucho tiempo, inclusive porque los cambiaban por café o por carne o por cereales y por cosas, y eran con un propósito agrícola, un propósito industrial. Los camperos llegaban carpados para que no fueran urbanos, pero todo el mundo les hizo las cabinas de fibra de vidrio, ahí nació la industria, y estos Warburg, para poder cumplir con el reglamento, le cortaron la mitad de la cabina y lo volvieron la chancleta, que es un pedazo de platón atrás. Como si fuera un chasis o qué. Sí, con mucho chasis, y ahí se hicieron muchas camionetas y muchos pickups y muchos aparatos de Warburg, pero por supuesto para correr era ideal con media carrocería menos, que pesaba menos. Llegó José, de... y todos esos carros, ¿por qué desaparecen? No hay, digamos que hay muchos carros, y los lo traigo como pregunta, antiguos de esas épocas que sobreviven y que están y que ruedan, pero de Barbour y eso ya no queda nada, queda No, muy poco. Warburg quedan por ahí. Bueno, Arturo Baila tiene un automóvil. Ay, debe haber unos 15 por ahí. Pero no fueron tan masivos, entonces la pregunta. Pues sí eran muy masivos, sí, pero muy masivos su mala calidad. Ok. Estos se dañaban por todos lados, eran motores de dos tiempos. Simultáneamente con los Barbour aparecieron los DKW, que eran como una filial que las traía Mercedes, ¿sí? También eran 3 cilindros, dos tiempos, los DKW, Auto Unión. Y esos Auto Unión, aparecen los 3 círculos, ¿sí? Que Cuatro. los 4 círculos, que luego es Audi. Eso viene, es ya bastante más moderno, ¿sí? La Audi es de los 80 en Colombia. Le cito otras marcas, Opel. Opel sí hubo antes de la guerra carros que trajeron sueltos, de los cuales no se conocen sobrevivientes. Después hubo importación formal de Opel, los trajo Marcali, unos cupés muy bonitos, que los corrieron bastante. Y pues ahora volvió la marca porque pues eso desapareció, eran alemanes, ahora volvió por el lado pues, de Europa también, sí, pero estuvo vigente. Hubo un acuerdo, Chrysler en su momento cuando entró con motores, eh, compró o era dueña de una parte de una marca francesa que se llama Talbot, ¿sí? Era el grupo Roots, un grupo inglés, que eso estaba todo en desbandada, ¿sí? Pero ahí llega el Simca. Simca que llega, ya había llegado los Fiat chiquitos, los 700, 750, los mal llamados Topolinos, que aquí nunca hubo Topolino. El Topolino era un 500, motor 500 atrás. Pero los chiquitos aquí los llamamos Topolinos, los Fiat 600 y tal, llegaron más o menos al tiempo con estos carritos. Y pues los Simca hicieron historia aquí, ¿no? Por supuesto. Recorrieron muchísimo. José, le hago una pregunta y esto, pues el entendido que hoy en día ya esas marcas quedan muy pocas, pero si habláramos en términos de mercado, de calidad y eso, ¿cuál era el referente en su época? Hablemos de las alemanas. Y traigámoslo un poco más acá, vamos a los 70, pues como para poder agrupar ya parte de lo que conocemos, que usted diga, esta es la marca referente en términos de calidad y de todo en su momento, ¿cuál se acuerda usted que haya marcado una diferencia? Hubo una marca que nunca progresó, que creo que trajeron 4 o 5 carros, pero que fue muy notoria en Alemania, que era Borgward. Lindos, eran totalmente equivalentes y competidores del... Los trajeron acá, dice usted. Sí, sí, sí. Por ahí un par medio restaurados o guardados. Un carro totalmente equivalente a un BM, inclusive mejor que un BM de los ¿Y primeros. por qué desaparece la marca? Por temas de No, mercado, es absorbida por alguien. desaparece en Europa, desaparece en todas partes. Son cosas muy chiquitas. Digamos que son industrias de garaje que pretendían sobrevivir de la época. Pero digamos que en los carros europeos, cuando entran, salimos del ensamble de Renault, Simca y Fiat, que son populares, y pues nos reducimos a Mercedes y BM. Y BM pues muy incipiente, porque BM empieza en el año 68, cuando ya Mercedes tenía 20 años en el mercado y otra fama, ¿sí? BM, recuerde que tenían los IZ, ¿sí? Claro, Antes de la guerra hicieron carros, abrían ¿no? todo por delante, Sí, correcto. sí, sí, que había la puerta por delante. Ese fue un carrito que era comparativo como con la Vespa italiana y tal. Carro de pobre, pues un carro mínimo de transporte para la familia después de la guerra. Y entonces, pues yo creo que Mercedes era el gran referente de los alemanes de la época. Y después se incorpora BM, y BM sí tiene una proyección comercial mucho más grande, ¿sí? Hay mucho más BMs usados que Mercedes, muchos más. Y, y pues digamos que esas son las dos marcas fundamentales con Volkswagen.
Volkswagen después empieza a aparecer por México, empieza a aparecer por Argentina, pero son tiempos modernos. Pero en la época eran el microbús y el escarabajo que siempre permanecieron y fueron una referencia. Pero se corta todo cuando aparecen los carros europeos hechos en Colombia, o sea, los Renault. Y ahí sí, eso es otra historia, lo que comienza a pasar, que eso es de los años 70 que aparece el R4 y pues ya la cultura se va hacia el carro popular europeo, que es la esencia del carro europeo, es un carro de pobre, un carro de motor chiquito, Sí, de un baja, carro del pueblo, más o menos, sí, por un toda la carro de baja sociedad, sí. gasolina, etcétera, etcétera, y pues nace todo ese contexto que ya le da la vuelta a todo, y como te digo, los BMW, Mercedes y Audi posteriormente quedan arriba, ¿sí? Y de los ingleses, pues aparte de los deportivos, pues habría que citar los Land Rover, ¿no? Que pues Land Rover y los Range y todo eso estuvieron toda la vida aquí, pero pues eran como exóticos, ¿no? Estos son camperos, otra cosa. Y también habría que citar que digo yo, que los carros alemanes, ¿sí? Eran una referencia de calidad, una referencia de ajuste y compiten en los años 80 y un poco antes con la llegada de los japoneses, en el mundo y aquí. Y aquí fue muy fuerte la llegada de los japoneses, porque cuando la primera apertura económica en los años 80 tal, aparecen marcas que nunca habíamos oído hablar. Subaru, Mazda, Honda, Suzuki, Honda mismo, y algunos coreanos, vinieron Kia y Hyundai en esa me época. acuerdo. Entonces, ya digamos que en el segmento intermedio, digamos que los alemanes aquí arriba, sí, pero en el segmento intermedio, sí, Mitsubishi se mete ahí, aparecen todos estos japoneses a competirle y se quedan los europeos abajo con la línea Renault. Como que se fueron como tres etapas en los estratos de los carros en ese momento. Pero los alemanes, pues muy importantes siempre, fueron un referente de calidad, un referente de tecnología. Y los BM, yo recuerdo que pues los primeros, como los de E21, sí. E21 y algo más viejo, pues eran carros rápidos, motores buenos, 6 cilindros y 4 cilindros, Y robustos y mecánicamente. robustos mecánicamente, pero peligrosísimos porque eran los primeros carros con frenos de disco, aunque hubo un Renault 10 también en la época con frenos de disco en las 4 ruedas. Los primeros carros con frenos de disco que llegaban a Colombia y que caminaban, ¿sí? Y la gente llegaba a Fusagasugá buscando un ancla para pararlos porque no había en Colombia líquido para frenos, para frenos de disco. Se calentaba, servía. No, era de OT3, eso es para carro de paletas, ¿sí? Y eso, los carros se recalentaban y pues eso, ¿qué pasa con los frenos? Y pues empezaron a generar una cantidad de necesidades de aceites y de frenos y de cosas que al comienzo asustaron, ¿sí? No, que los BM se quedan sin frenos, no, pues los BM tenían frenos, no tenían líquido, les cambiaban las pastillas y eso se moría. Y bueno, en fin, los talleres especializados, las carrocerías, los precios, todo eso, los alemanes jalaron Le mucho. hago una pregunta, José, apelando a su conocimiento, por supuesto, y es, en el comparativo de BMW y Mercedes, y no lo tomen como algo antipático, porque lejos de serlo, la línea en deportividad sí es mucho más rápido el acceso de BM lo que vimos con AMG Mercedes, que Mercedes, AMG, pues, o carros de altas prestaciones en Mercedes de esa época cuando estaba el 2002, el E21 y eso no tenía ese mismo performance, eran Mm. dos visiones diferentes del automóvil. Sí, es que, digamos, hablándolo crudamente y sin querer molestar a No, nadie, para nada, esto es historia, la pues. historia, el BM es para manejarlo y el Mercedes era para leer el periódico en el asiento de atrás. Mercedes siempre fue un carro lento, tranquilo, de lindo sonido, un limusina y tal. El BM es un carro mucho más nervioso. Hoy en día pues hay mucho más equivalencia, pero en la época un 2002 era un carro de sport. Claro, Y eso borraban en todas las carreras a todo el mundo aquí y todo eso. Y todos los colaterales que hubo al respecto. Los BM eran mucho más, o son mucho más deportivos y tiene un concepto mucho más deportivo. AMG pues era un preparador, independiente, de un acuerdo. tuner que había en Alemania. Yo recuerdo cuando fui a correr al Nürburgring en el año 72, que estaba en el pit en el Nürburgring, al lado mío estaba el Mercedes, el 6.9 famoso, el rojo. Correcto. ¿Sí? Que era AMG, ¿no? Era un preparador particular, ¿sí? No hace mucho, pues es de en tiempo reciente que Mercedes compró AMG y es propio, ya es una división de Mercedes. Pero BM sí tenía mucho más contexto, ¿sí? Y aparece el M3, yo creo que es el carro que pone a BM en otra esfera. Claro que ha habido deportivos y todo eso, pero el M3 era un carro, un sedán, eh,
con mucha expresión, ¿sí? Existían los GTIs de Golf y todo eso, sí, pero de Peugeot, pero el M3 es un carro El que E30, corta sí. y se le aparece el Mercedes que hacen el El 2.3, 190, claro. 190, 16 válvulas y tal, pero nunca tuvo la resonancia del M3, que es un clásico hoy de las carreras y sigue funcionando. Este carro para mí genera una inflexión y describe muy bien el espíritu de BM, ¿sí? El espíritu de BM, que es rapidez, velocidad, agilidad, ¿sí? Siendo muy espartanos. Entonces se monta en el interior de un BM actual, No tiene nada. no tiene nada, eso Sí. no tiene nada. El Mercedes es lleno de cosas y mucho más elegante, mucho más pintoresco, digamos, ¿sí? Y pues ahora que hablamos de pantallas y todo eso, pues eso es una profusión, es como un estudio. El BM es mucho más rígido, mucho más personalizado, ¿sí? Y pues han hecho toda la historia que conocemos. José, y usted debe tener, obviamente, ya llevemos esto fuera de las calles y pongámoslo un poco en las carreras. Aquí hubo BMs muy famosos, me acuerdo de Pacho Triviño, de pronto que lo menciona mucho, que corrían BMs y Ese tuvimos la carro, posibilidad de conseguir, que Surcher también, Alberto trajo aquí un E21 con el paquete completo aerodinámico, motor de Fórmula 2, me acuerdo. esos carros tienen su historia. Pacho, pues corría en ese momento muy bien. Me voy a meter otra vez en cosas personales, pero cuando yo fui a correr al Nürburgring, el mecánico que asistió a mi carro llamaba Hugo Schiebler, que había sido uno de los mecánicos que asistieron los Porsches que prestó Porsche para la película de McQueen de las 24 horas de Le Mans. Correcto. Los Schiebler vi... 917. ¿Ah? Los 917. Sí, claro. Schiebler vino a Brasil contratado por Fittipaldi para asistir a un Porsche en los 1000 kilómetros de Interlagos, por Christian, el hermano, ¿sí? Y Emerson también. Y me llamó o me escribió, me puso un telegrama. La verdad que no le han cumplido con las platas y tal, y que quería pasar por Colombia a verme, a ver qué había que hacer por aquí. Vino Schiebler y tal, y en el entretanto Pacho Tremiño fue y corrió una carrera en Río Hato, que era una especie de aeropuerto en Panamá. Y el importador de BM que había traído los carros del Papa, ¿sí? El que le da vida a BM acá en Colombia. Que los Sí, tenía la distribución en Panamá, señor Miller. Y entonces corrieron un BM Alpina, un anaranjado, pues mostaza, casi sí, mostaza 2002. Y Pacho Trimiño lo trajo como premio de deportistas en el exterior. Había esa figura en la época que se aprovechó para traer el Cortina Lotus y el BM y bueno, 2 o 3 carros más. Y llevó el carro. Y Schiebler lo asistió aquí y fue a Panamá a acompañar la carrera y ahí se vinculó y Schiebler se quedó de jefe de BMW de servicio en Panamá por toda la vida y el carro llegó acá. Lo corrió Trimiño muchas veces, muy lindo el carro. Después fue de Claudio Renier, después de Cuchilla Londoño y el carro le perdimos la pista. Era una Alpina original, muy lindo. Después el de Alberto Surche lo trajo. Pues yo me acuerdo de que nosotros vimos, yo estoy alguna vez de historia moderna buscando unos rines para la Renault Twingo Turbo que desarrolló usted para Clopa Racing. En un restaurante en Cedritos fui a ver un 2002 que estaba botado ya con los rines American Racing y todo, de hecho fuimos por los rines y aparentemente era esa unidad que estaba medio perdida. No sé si eso, yo me acuerdo de ver el carro, yo le quité las llantas y todo. No, no es el mismo carro. Después Ricardo Londoño trajo otro Ok. carro de Estados Unidos, que probablemente sea ese, y creo que Trimiño trajo un segundo BM. ¿Sí? Eso, el que estaba en el restaurante, cuyos rines los estamos recuperando para un 2002, yo sé dónde están puestos en un remolque. ¿Sí? Ese carro lo trajeron, ya era preparado en Estados Unidos, ya era otra cosa, era otro 2002. Yo lo vi debutar, era morado en Armenia. Lo corrieron en el circuito de los fundadores de Armenia. Yo estaba corriendo allá en el Barbour. Entonces, ese fue otro BM. Y el de Alberto Surcher, que era un E29. Un E21. Un E21, que es el de la parrilla metida, eso lo trajo un aficionado de Cali, full fierros. ¿Sí? Claro, con el body kit, con todo. Con todo, y con un motor de Fórmula 2, que era un motor crítico, un motor... Sonaba como los dioses. Pero es delicadísimo el motor. Ese motor le costó a Guerrero muchas amarguras porque lo tenía puesto en el Fórmula 2 de Maurer cuando corría en esa categoría con el motor BM. Ganó una carrera en Truxton muy importante, pero después fue un desastre. Corrían con Checoto ahí juntos, con Johnny Checoto, el motociclista venezolano. Ese carro después terminó en manos de Carlos Grimaldo, creo. Correcto. Creo que lo tiene por ahí, pero el motor se destruyó algún día y... Sí, Camilo algún día en un estreno que estaba corriendo todavía el E30, el M3 y pues la categoría de auditos, se le peló un cambio.
El Sí, motor sí, se pasó de vueltas. sí, ese motor es casi que recuperable, vale una fortuna. Le estaban poniendo un V6 en alguna oportunidad, en Yo no fin. sé si la persona, me recuerda el nombre que lo tuvo después, Carlos Grimaldo. Grimaldo le trató de poner los guardabarros de un E30, de un M3 y tratarlo como de modernizar a esa carrocería y ahí se perdió la pista de ese carro. Fue la última vez que yo lo vi. Probablemente él lo tiene por ahí, pero pues ya no tiene el motor de Fórmula 2, que era un motor complicadísimo, similar, pues mucho más grande, mucho más potente al que tenía el Cortina Lotus que trajeron los venezolanos a correr aquí, que lo trajo Bobby Dennett y el pelón Capriles, Armando Capriles, que era un Cortina Lotus pero hecho en Venezuela, por Ernesto Soto, que fue un gran piloto venezolano. Ganó las 3 horas de Bogotá en un Gordini, en un 12 Gordini. Ese carro, ese Cortina Lotus es el motor Cosworth, original. Y después un Brian Hart que se compró cuando vino una temporada a los americanos. Yo corrí ese carro en Cali alguna vez. Ese era un motor de 9.000 vueltas con caja Hewland de 5. Qué La divino. primera era aquí y la segunda, tercera, cuarta y quinta aquí, fuera de la H. Una caja rarísima. Ese carro está pues desbaratado en poder de un buen amigo y pues no lo han vuelto a armar, pero parece que están todas las piezas. Ese pues digamos son los motores más pura sangre de turismos que han llegado a Colombia. Y viniendo un poco más al tiempo moderno, llegó el M1330 que trajo tu hermana directamente, que Claro. venía de un preparador en Estados Unidos, si no estoy mal, Ese que es M3 Corman. aparentemente era un carro de TM. Lo están terminando de restaurar ahora y he aportado algunas piezas que tenía por ahí guardadas cuando lo tuvimos nosotros en préstamo, pues piezas de un carro de serie. No, no exactamente si lo preparó un señor Corman en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Un dealer de Estados Unidos, y pues le hicieron todo la adecuación y aquí se desarrolló mucho más. Que ese carro tenía un tema bien importante, o sea, es que no era el motor 2.5 como el que se habituaba en Claro, los M3 de la época, sino un motor 2 litros, ¿no? eran 2.3, después hubo 2.5, pero eran 2.3. Sí, este carro tiene un cigüeñal especial para poderlo correr en la categoría 2000. Ese es su valor porque muchas veces cuando lo tuvimos y con otras personas, todo el mundo decía que era un 2.3 y lo desarmaban y inclusive algún día me lo demandó el carro una persona que lo había preparado antes. Sí. En fin, curiosamente. Y ese carro, pues, pues, guardabarros anchos, le pusieron fibra de vidrio porque era pesado, era un carro de turismo casi original, tenía el sunroof cuando llegó, y, porque eran todos los M3 tenían sunroof. Y después le pusieron una caja Hewland, que creo que fue su éxito, ¿no? Y los rines BBS grandes de 15 pulgadas por 8 ya con llantas slicks, el carro era un absoluto ferrocarril en el No, eso es autódromo. una nota de manejar. Mm, Pero sí era una nota. Y paralelo a eso llega también el 190 de los Pombo, que es un claro, carro que traen, un Evo, no, sí, con el motor Cosworth, que eso. echó y todavía está operativo, lo volvieron a poner para rodar. Y se vuelve una pelea, a pesar de que entiendo el Mercedes sí no contaba o no está dentro del reglamento porque no tiene el motor 2 litros. Exactamente, ahí se les amplió la categoría y ahí nace, digamos que en los turismos, aunque ya había carros de estos, los turbo con un Peugeot que trae Ronnie Albrecht, Correcto. que también era Peugeot, Un entonces 205 GTI sí, que turbocargado, por ahí eso sí es anda todavía. preparado en fábrica, ¿no? Sí, es un Eso lo carro hizo Danielson, que era un preparador francés de Peugeot muy reconocido, sí. El carro tenía todos todo. los juguetes, sí. Pues, pero era un 1600 y pues en la categoría, pues peleaba, pero pues no era tan consistente como el BM o el mismo Mercedes, ¿no? Pero esos fueron 3 carros icónicos que hubo en ese momento. Entonces, José, si uno tuviera que, y vuelvo y digo, ¿no? Estos son prácticamente datos históricos. Si una marca de las alemanas que marcó pauta en el mercado colombiano, ¿cuál diría usted que fue la más representativa? Pues uno no puede descartar a Mercedes porque es la más antigua. No, no, de acuerdo. Simplemente, a modo de, No, claro, pero yo pienso que Volkswagen, pues en otro ámbito, en otro estrato, pero Volkswagen es una marca pues que sigue siendo hoy en un y referente, aquí le, ¿no? le traigo una pregunta de historia muy chévere que el nombre Volkswagen alguna vez estuvo representado directamente, está la Claro, marca, antes sí, totalmente. porque después pasó a ser una representación y hoy vuelve otra vez a tener No, tenía participación. un importador formal, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un importador formal en la calle 26, por ahí cerca del cementerio, estaba la importadora. Y también lo tuvo Renault en la época, con los 4CB y eso. No sé si era Panauto u otra firma, pero sí, no era formalmente importado. Esos sí eran grandes, era voluminoso por la traída de carros de esos, ¿no? No, hoy en día sí tienen representación en Colombia, el grupo Volkswagen, sí, que no sé, Claro. y ahí sí acudo de su conocimiento de nuevo, se llama Porsche Colombia, que la gente tiene pues sí, hay un Porsche que es autoélite, que es representante o distribuidor de Porsche para Colombia, ahí está Porsche Colombia, que distribuye todas las marcas del grupo Volkswagen.
A ver, otro cuchillado de historia. Lo que pasa es que en esas épocas, cuando estaba la importadora aquí, Volkswagen inclusive intentó tener una ensambladora en Colombia. Algo hicieron en Barranquilla con unos CKDs, unas cosas así. Bueno, eso nunca progresó. Pero digamos que cuando Volkswagen empieza a expandirse y tal, encuentran la familia Porsche, ¿sí? Y pues los accionistas allá encuentran un señor de apellido Miller, tal vez, algo así, Müller, ¿sí? Que era amigo de ellos y le dieron la representación en México y para América Latina. Y Volkswagen se instala y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Ya se instala directamente en México. Entonces el señor Miller le dice, no, bueno, olvídate de México y Brasil, coge los otros países. Y él operó muchísimo tiempo, ¿sí? Y hace que, digo yo, cuando unos 10 o 12 años, por ahí, un poquito más, la Volkswagen decide abrir una licitación, ¿sí? Quitarle la representación al señor Miller porque eso estaba creando un peaje adicional, ¿sí? Los carros venían de Alemania, pero dejaban un peaje en Miami donde estaban las oficinas del señor Miller, se llamaba Interamericana esa empresa. Entonces, aparentemente iba a haber una licitación para entregar la representación a Colombia y se apuntaron pues muchas firmas, Casatoro, Los Coches, grandes actores del mercado querían tener la representación y simultáneamente hubo un cisma en la familia Porsche en Alemania, ¿sí? Y la familia Porsche decide hacer una holding, ¿sí? Para manejar las exportaciones a América Latina, no sé si a otros países, y entonces ahí nace Porsche Colombia. Entonces, en vez de hacer una licitación, entregarles a un distribuidor colombiano, vinieron directamente y se llama Porsche Colombia, pues porque es el apellido de ellos, ¿sí? Pero ya existía la representación de Porsche deportivos por el lado de Autoelite y pues hay confusión, ¿sí? Entonces, Autoelite es Porsche, los deportivos, y Porsche Colombia son los puestos del grupo Audi, Volkswagen, Seat que opera en el país. Entonces, José, hoy no va a hacer preguntas de historia, usted me va a Diga. dar, vuelvo y digo, esto es opinión nuestra, ni más faltaba. Los tres carros más importantes alemanes que han estado en el país, a su parecer, ¿Como unidad o como marca? como marca. Como marca, pues Volkswagen, masivamente y tal, y eso. Haga el podium. Sí, claro, porque pues, es una marca popular además, ¿eh? En segundo punto yo le daría a BM la ubicación y a Mercedes, pensando que Mercedes fue muy desaprovechado durante muchos años. Nunca tuvo la agresividad, ni la continuidad, ni la permanencia. Mercedes mucho tiempo era carro de cierto nivel, no tenía ni vitrinas en muchos años, y carros diplomáticos, etcétera. Y BM, pues ya con un coupé como el 2002, ¿sí? Pues ya estaba hablando con otra gente, ¿sí? Sí, no, Entonces, son otro idioma, de acuerdo. sí, claro. Entonces yo pensaría que ese sería mi ranking. Y los tres carros más importantes le ha tocado a usted y vamos a ir de los 70 para acá, o tome usted el tiempo y Bueno, el escarabajo, por volumen y pues de acuerdo, sí, pero eso es nada que hacer. De BM el 2002, el 2002. yo creo que quiebra una cantidad de cosas, un coupé rápido, chévere, bueno, espartano, pero un carro que hizo mucha historia. Después vino los 30 y todas esas cosas están ahora de moda, pero el 2002 me parece un carro top, clásico de eso. Y de Mercedes, ¿cuál le diría yo a usted que puede ser importante? El 190, yo creo. Yo también creo que el 190. Sí, El sí. 124 es un carro que indiscutiblemente tiene el compendio de todo. Es un buen deportivo, es Sí, un sí, muy sí. buen carro de lujo, ¿sí? Sí, Pero comparado con el E30, es mucho más lujoso el Mercedes. Eso no hay no, que toda la decir, en vida. funcionamiento y es Toda la correcto. vida, sí. El Mercedes, el BM no es un carro de lujo en su interior, nada, esto es muy fuerte. Eso, usted va a abrir un baúl de un BM hace 20 años, los tapetes están perfectos y todo. Eso es muy íntegro, es muy fuerte, pero no es lujoso, ¿eh? No tiene ampulosidad el BM y hay que darle duro a las puertas y todo porque es un carro rústico. Rústico. Sí, sí, es la palabra. Pues José, espectacular conocer parte de la historia. Por supuesto, nos acogemos a todos los comentarios de la gente que nos sigue para que nos cuenten cuál ha sido el carro alemán, los que están en Colombia, que les parece más importante, sobre qué otra historia quiere que hablemos. Y espectacular entender cómo llega BM, que eso es un, digamos, un rebote. ¿Sí? Sí. Porque en definitiva no estaba ni siquiera la idea de traerlo, por lo que le leo a usted. No, sí, probablemente hubiera llegado a la marca por otro lado, pero la circunstancia Costo de fue eso, sí. oportunidad, sí. Fue un carro que llegó con la bendición del Papa, pues.
Sin duda alguna, José. Ajá. Vamos a hablar de ingleses, de bueno, todos los Ah, proveniencias más adelante, porque vale la pena hacer el capítulo aparte de la historia de lo que ha sido o lo que ha representado esas marcas en el mercado colombiano. claro. Pero hay que hablar de Alemania. Empezamos por acá y, como les digo, recibimos todos sus comentarios, sus apuntes y lo que quieran conocer, pues estamos abiertos a leerlos en todas nuestras A redes. sabiendo que esta charla es totalmente incompleta. Nos estamos Ah, sí, aquí hay probablemente mucha historia por saltándonos contar, cualquier cantidad de seguramente. cosas y tal, pero es interesante, ¿no? Es interesante hablar de todo esto. Y de los ingleses, pues habrá que hablar. Pues darles una anécdota. En un momento dado, en los años 52, 53, apareció en el tiempo un aviso: vendo carro de carrera hecho sobre medidas. Después les cuento la historia. Entonces, hay mucho por contar. Qué bueno que ustedes puedan tener esta conexión con la historia del automóvil en Colombia, con las marcas, a través nuestro, de todo el conocimiento que si alguien lo ha podido vivir de primera mano, más allá de que lo haya tenido por época, pues sí lo conoce porque lo ha estudiado. Como les digo, abiertos en todas nuestras redes. Síganos, @SP_Network, en TikTok, en Instagram, en Threads, en todas las redes, en YouTube, para que estén conectados con todo nuestro contenido. José, muchas gracias Sí. por todos sus aportes. Para dejarles una inquietud para un programa posterior: carros europeos que se han ensamblado en Colombia por marcas. Déjenos en los comentarios, cuéntenos cuáles tienen ustedes ahí pendientes, que los tengan presentes. Yo les doy varias, pero queda pendiente una para que nos la cuenten. Fiat, por supuesto. Sí. Simca. Hillman, que era el Dodge 1500 por Argentina y tal. De alguna forma Opel a través del Monza y del Corsa, sí, pero a través de Brasil. Debe haber llegado Renault, toda su gama. ¿Quién más? Ensamblados en Colombia, pues queda otro que se lo dejo para inquietud. Ojalá no lo escriban. Bueno, estudien. De pronto de Cabir le damos algún premio aquí de SPD_Network. No se desconecten de nuestra red, de nuestro contenido, porque vienen cosas importantes. De nuevo, José, muchísimas gracias por toda su historia y por toda su información, que es invaluable. Muy divertido, muy agradable hablar con ustedes. Disculpen todas las omisiones, todas las imprecisiones, pero es con todo el cariño. Al contrario, creo que si algo podemos pedir es que si alguien tiene piezas de la historia que nos falten, carros importantes, del de su abuelo, porque lo tuvo, bienvenidos, escríbanos para poder complementar lo que ya conocemos. Correcto. Bueno, mil gracias por la sintonía y por su paciencia por oír todas estas historias, y hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima, no se pierdan todo nuestro contenido. Can't wait till I'm back up on my feet again.